capítulo número 7 y vamos a leer ahí desde el versículo número 13 y el versículo número 14 vamos a leer. Como le digo, estos son unos versículos bien conocidos, pero vamos a tratar de sacar una enseñanza esta mañana de ahí. Y dice la palabra del Señor, voy a leer en la Reina Valera esta mañana, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son, ¿qué dice?, los que le hallan. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Pueden tomarse asiento, por favor, hermanos. Estos dos versículos que hemos leído en esta mañana se encuentran en una porción del libro o mejor dicho, en el Evangelio de según San Mateo, bien importante, hermano. Se encuentra en lo que se conoce con el nombre de el Sermón del Monte. Ahí está, en ese contexto, ahí está estos dos versículos que ahora hemos leído. El Sermón del Monte es, y se conoce que es uno de los sermones más extensos que el Señor Jesús dio, y se llama Sermón del Monte porque Jesús dio este sermón en una montaña o en un monte. No se sabe qué monte es, pero lo que sí se sabe es de que este sermón abarca desde el capítulo número 5 y va a terminar en el capítulo número 7. Pero fíjense que una cosa muy importante que tiene el Sermón del Monte, nosotros la podemos encontrar a partir en el capítulo 5, a partir del versículo 13 en adelante, hermano. Y eso es lo que nos debe de llamar la atención a todos los que somos hijos de Dios. Ahora yo le voy a preguntar, esa es la primera pregunta: ¿cuántos hijos de Dios habemos aquí en esta mañana? Amén. Entonces, si aquí solo vemos hijos de Dios, lo que nos interesa saber es, como yo le digo, saber lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. Porque ahí hay algo muy importante que nosotros tenemos que conocer como hijos de Dios, como parte del reino de Dios, porque somos parte de un reino, hermano. Amén, hermano. ¿Lo sabía usted? Somos parte de un reino y ese se llama el reino de Dios. Entonces, los que somos parte del reino de Dios tenemos unas características, unas cualidades especiales que nos distinguen como parte del reino de Dios. Y esas son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, eso es lo que es, hermano. Son las características o cualidades que los que pertenecen o los que pertenecemos al reino de Dios tenemos. Y fíjense, yo así rápidamente nos vamos a recordar cuáles son las bienaventuranzas. Pues las bienaventuranzas son 9 bienaventuranzas, hermano. Y como yo le digo, a partir del versículo 3 del capítulo 5, usted puede verlas. Ahí están relatadas una por una. Si quiere las vemos en esta mañana así rapidito, ¿verdad? Porque tenemos que llegar a los versículos que hemos visto esta mañana. Pero la bienaventuranza, miren lo que dice la bienaventuranza. Capítulo 5, versículo 3 en adelante. Dice, la primera bienaventuranza es, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Esa es la primera bienaventuranza. La segunda es, bienaventurados los que lloran. Versículo 4 del capítulo 5. Versículo 5 dice, bienaventurados los mansos. El versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre. ¿Y qué dice? Y sed. ¿De qué? De justicia. Fíjese, hermano. Vaya poniéndole atención porque vamos a tener que llegar al capítulo 7. Dice el versículo 7, bienaventurados, dice, los misericordiosos. Me gusta el versículo 7 porque dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, dice, alcanzarán misericordia. Bienaventurados, dice, los de limpio corazón. Ahí está también tremendo ese versículo, porque ellos, dice, verán a Dios. Y el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores. El versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y el versículo 11 dice también, bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Pero lea el versículo 12, el que dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, que dice, es grande en los cielos. Pero mire, hermano, póngale atención, porque mire las cualidades, mire las características que todos aquellos que pertenecemos al reino de los cielos debemos de tener, hermano. No es, aquí Jesús no está haciendo como un intercambio, ¿verdad? No, Jesús lo que quiere es que nosotros entendamos que estas cualidades tienen que adornar nuestra vida cristiana, hermano. Estas cualidades que Jesús ha mencionado aquí, estas 9, que se complementan allá con Gálatas, que son los frutos del Espíritu, y se complementan allá al versículo también que leímos la semana antepasada que venimos, que era en Miqueas capítulo 6, versículo 8, que todo esto lleva a un complemento. Entonces, todas esas cosas deben de adornar nuestra vida cristiana. ¿Cuáles cosas son? Como usted ya lo vio aquí, por ejemplo, que tenemos que tener hambre y sed de justicia, que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que tener un limpio corazón, que tenemos que ser pacificadores. Fíjese, todas esas cosas. Ahora yo le voy a preguntar, usted en lo que hemos leído ahorita aquí, ¿ha notado que le falta alguna cosa de estas, hermano? ¿A cuántos creen que le hace falta alguna cosa de que hemos leído hoy? Levante la mano los que creen que le hace falta. Ya nos vamos a reconciliar con el Señor esta mañana, entonces, ¿verdad? Porque fíjense, hermano, como yo le digo, aquí Jesús no está haciendo traten. Aquí Jesús no ha dicho eso, no ha dicho traten. Aquí Jesús ha dicho tienen que hacerlo. ¿Me entienden? Aquí Jesús eso es lo que ha pedido, hermano. Aquí Jesús no está diciendo si usted puede, sea misericordioso. No está diciendo así. Dice que son bienaventurados los misericordiosos. Dice, bienaventurados los pacificadores. Miren. Y 2 cosas que necesitamos diariamente, ¿verdad? Ser misericordiosos, ser pacificadores, ser justos, ¿verdad? Ya hablamos la semana pasada acerca de la justicia. O sea, todas esas cosas vienen a complementar. Ahora sí, nos vamos al capítulo número 7. Vámonos al capítulo número 7 y vamos a leer lo que dice el versículo número 16. Si alguien lo quiere leer, pues bienvenido, ¿verdad? Amén. ¿Quién lo lee? Amén. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Mire, para hacérselo, ahí dice, puedes identificarlos. ¿Por qué dice? Por su fruto. ¿Cuáles frutos, hermano? Ya los leímos, ¿verdad? Las bienaventuranzas. O sea, si usted quiere saber si alguien es o no es parte del reino de Dios, usted búsquele las bienaventuranzas en su vida. Y la cuestión es de que, como yo le digo, aquí no es que Jesús está diciendo, traten, miren si pueden. No, aquí está diciendo Jesús, sean así. Y no solo es que hoy voy a ser misericordioso, mañana voy a ser justo, o pasado mañana voy a ser de los que aguanten las ofensas y aguanten la crítica. No, todos los días tenemos que ser estas 9 llamados. Fíjese la gran responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 7 hemos leído que por los frutos nos van a conocer, hermano. Mire qué difícil está la cosa, ¿no? Por los frutos nos van a conocer. Dice, o sea, si nosotros andamos buscando y diciendo cuáles deben de ser los frutos que yo como cristiano debo de dar, pues ahí están las bienaventuranzas. Ese es el desafío que el Señor Jesús nos ha puesto a todos, que debe ser diario, hermano. Ese es un desafío. Entonces, tenemos que pensar en eso, hermano. Tenemos que tener siempre en nuestra mente esas 9 cualidades. Porque, como yo le decía, son las cualidades que definen, son las cualidades que revelan que si somos o no somos parte del reino de Dios. Porque podemos ser misericordiosos, pero quizás no somos pacificadores. Podemos ser justos, pero quizás cuando nos vienen a ofender no practicamos la justicia, no tenemos hambre y sed de justicia. Y la justicia aquí no habla de tomar la ley por nuestra mano, sino que de tratar bien al hermano o a la hermana, ¿verdad? O sea que en la bienaventuranza hay 2 partes. Hay una parte
para Dios y hay una parte también que es para nuestro hermano. Y dice la palabra de Dios, y el Señor Jesús lo dijo que por esos frutos nos van a conocer. Amén, hermano. Amén. Eso es para empezar, eso es solo la introducción, hermano. Porque vamos a pasar a los versículos que hemos leído hoy, pero yo quiero que usted se quede con las bienaventuranzas en la mente en esta mañana, porque eso nos va a revelar nuestro estado, sí, espiritual, sí, nuestra forma de ser cristiana, y nos va a revelar si verdaderamente nosotros vamos por el camino correcto, hermano. Porque como yo le preguntaba, ¿cuántos cristianos aquí? Todos levantamos las manos, ¿verdad? Pero nos enfrentamos a la bienaventuranza y ahí bajo la cosa. Entonces la otra cosa es saber en qué camino andamos. Porque la Biblia aquí, en los versículos que hemos leído hoy, nos ha presentado dos caminos. ¿Se fijaron? Los dos caminos que el Señor Jesús habló ahí. Si quieren lo volvemos a leer otra vez. Dice el versículo número 13 del capítulo 7 que hemos leído hoy. Dice, entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que en ella hay. Son los que la hallan, así es. Fíjese, ahí está hablando Jesús de que solamente tenemos dos puertas y hay dos caminos, y esa es la estructura en lo que menciona este versículo. Jesús está utilizando la figura de dos puertas y dos caminos. Esa es la figura, eso es lo que Jesús nos quiere explicar esta mañana, que solo hay dos caminos. No hay para dónde más hacerse, hermano. Hay gente que dice que hay otros caminos, pero la palabra de Dios aquí está hablando claro de que hay solamente, ¿cuántos caminos? Dos caminos. No, yo creo que como cristianos ya conocemos cuáles son esos dos caminos, ¿verdad? Entonces, fíjense, pero llama la atención cómo Jesús introduce el tema de la puerta a la cual nosotros tenemos que, o por la cual nosotros tenemos que entrar. Deberíamos de haber entrado ya. Porque mire lo que dice el versículo 13, en la primera palabra, esa palabra, dice, por lo menos la versión Reina Valera dice, entrar. O sea, esa palabra lo que permítame hermano, es un imperativo. Eso es esa palabra. La palabra entrar es un imperativo. Los imperativos sirven para expresar una orden. Ahí dice, muy bien, hermano. Una orden. O sea que eso que hemos leído hoy no solo es un diálogo, sino que es una orden, hermano. Lo que Jesús nos está diciendo o lo que Jesús nos está hablando esta mañana es una orden. ¿Para quiénes es la orden? ¿Para quiénes creen que es la orden aquí? Para todos, hermano. La orden es para todos. Para los cristianos y para los que no son cristianos, porque ya van a ver los diferentes caminos, cómo la gente elige los caminos. Pero entendamos eso. Pero fíjense, lo último que dice el versículo 14 es de que a muchos no les gustan esta clase de orden. Esta clase de exhortación, de invitación, digámoslo así. Si lo queremos minimizar, podríamos decir que esta es una invitación, pero no, la realidad es de que estos versículos son una orden. Es como que, yo creo que es el sargento el más alto, ¿no? O el capitán. El general, fíjese. El general le diga al soldado más bajito que tiene que ir a hacer algo. Entonces, él tiene que hacerlo porque es una orden y hay que cumplírsela. Y hay que cumplirla al general. Entonces, nuestro general es Cristo, ¿sí o no, hermano? Amén. Entonces, si Él es nuestro general, entonces hay que cumplir esta orden. Pero siempre teniendo en mente lo que dicen las bienaventuranzas. Porque ahí vamos a ver si en verdad estamos cumpliendo la orden. Entonces, esa palabra entrar en el griego, yo les quiero decir de que el libro de Mateo fue escrito en su totalidad en griego. Ese fue el lenguaje en el que fue escrito el libro de Mateo, en griego. Y las palabras en griego toman un significado todavía más amplio, hermano.
Por ejemplo, esa palabra, solo la palabra ese imperativo, entrar en griego sería eiserhomai, así sería en griego. Eiserhomai, con J. Eiserhomai. Ahí, eiserhomai. Esa es la orden en griego, fíjense, eiserhomai. Ya aprendimos francés, estamos aprendiendo neerlandés y ahora vamos a aprender griego. Qué bien, ¿verdad? Eiserhomai, así es la traducción. Y eiserhomai, ¿saben lo que significa? Todavía es más pesado todavía en la traducción del griego al español. Y lo que significa es, entren ya a través. Fíjense cómo dice el Señor, entren ya a través de. Esa es la traducción de esa palabra, entrar en griego. O sea que todavía la orden es, en griego todavía la orden, si usted lee griego, va a ver que la orden es todavía más fuerte todavía. Es una invitación más fuerte que lleva una tonalidad casi gritando del Señor. Que le está diciendo, entren ya. Así nos está diciendo el Señor, entren ya. ¿Qué esperan? Entren. Amén. No es que yo no estoy enojado, hermano. Es la palabra. Eso es lo que significa eso. Fíjense qué significa. ¿Por qué? Ahora vamos a irnos a revelar y vamos a estudiar frase por frase de este versículo. Fíjense, la orden ya está dada. El eiserhomai, ahí está. ¿Cuál es el eiserhomai? O sea, la orden de entrar. Sigamos leyendo el versículo 13. Dice, entrar por la puerta estrecha. Esa es la orden. Entren por la puerta estrecha. Entren ya. Atraviesen ya la puerta estrecha. Fíjese que este mensaje del Sermón del Monte, prácticamente Jesús, es cierto, habían como 5,000 personas allí, pero los que más estaban escuchando el mensaje eran los discípulos, hermano. Ellos eran los que estaban más interesados en el mensaje que Jesús estaba dando. Y eran los que estaban reunidos alrededor de Jesús. La demás gente estaba escuchando. Pero la demás gente estaba ahí porque tenían necesidades de ser sanos, porque tenían necesidades de que Jesús les hiciera un milagro, de que Jesús les diera una cosa. Quizás alguno estaba ahí porque más adelante va a haber la multiplicación de los panes y los peces y necesitan que Jesús haga algo por ellos. Por eso estaban ahí la demás gente. O sea que la demás gente estaba ahí porque algo querían llevarse de Jesús, pero quizás no era solo la enseñanza, pero los discípulos sí estaban recibiendo la enseñanza que Jesús les estaba dando y les estaba diciendo, entren ya por la puerta estrecha, entren ya. Y acuérdense cómo eran los discípulos, hermano. A los discípulos, si usted le preguntaban, ¿quiénes son hijos de Dios aquí? Amén, decían todos. Así decían los discípulos. Pero quizás no habían entrado todavía por la puerta. Estaban en pañales los discípulos todavía. Necesitaban entrar. Entonces la orden de Jesús aquí es, entren por la puerta estrecha. Y mire, sigamos leyendo. Dice, porque ancha es la puerta. Una cosa que les quiero decir. La palabra en griego para puerta estrecha es otevos. Así es la palabra para la puerta estrecha, otevos, O-T-H-E-V o B pequeña O-S, otevos. Y lo que significa es estrecho. Esa es cuando usted vea esta palabra, acuérdese de la palabra otevos, porque la vamos a usar más adelante. Entonces, ¿por qué dice que tenemos que entrar por la puerta estrecha? Porque ancha es la puerta. La palabra que Jesús utilizó ahí, o mejor dicho, que Mateo, porque Jesús estaba hablando en arameo, pero Mateo lo estaba traduciendo al griego. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que hay un libro de Mateo, o un evangelio de Mateo que fue escrito en arameo, pero ese papiro, ese manuscrito no lo han encontrado hasta ahorita. Encontraron el griego, que es el que nosotros estamos utilizando ahora. Pero dice Mateo que la palabra que Jesús usó para la puerta ancha es la palabra, mire, esto le va a sonar un poco conocido, platus. Esa es la palabra para ancho, platus. ¿A qué le suena a usted platus? A un plato, ¿no? Un plato ancho.
Así, eso en realidad eso es lo que da a entender una cosa ancha, ¿verdad? Una cosa ancha donde por más grande el plato, más comida le ponen, ¿no? Más cosas les lleva el plato. Entonces, esa era lo que Jesús les estaba diciendo. O van a elegir, o entran por el oteos, o entran por el plato. ¿Qué es lo que elegiría usted? ¿Una cosa que es estrecha o una cosa que es ancha? ¿En qué plato quisiera usted que le sirvieran? ¿En un plato pequeño o en un plato así de grande? ¿Qué prefiere? A menos que usted sea de las personas que hacen dieta todos los días o que no come mucho, usted va a decir, no, yo prefiero un platito pequeño. Pero a veces la gente utiliza platitos pequeños, pero el poco de comida, ¿no? Y a veces hay gente que usa un plato grande, pero medidito, ¿eh? Pero aquí, eso es lo que Jesús nos está diciendo, hermano. Hay dos cosas, ¿verdad? Está el oteo, que es lo estrecho, y está el plato, que es lo ancho, lo grande. Fíjense, sigamos. Entonces, ¿por qué se debe entrar en la puerta estrecha? Porque ancha es la puerta, dice, y espacioso el camino. Mire a dónde lleva esa puerta ancha y ese camino espacioso. Mire, lleva, dice, a la perdición. Fíjese, hermano. Y uno puede decir, pero ¿por qué, verdad? Si el camino es ancho, ahí cabemos todos. Fíjese. Ahí cabemos todos, pero aquí está diciendo que entrar por la puerta ancha, su final, dice, es la perdición. Y le pone una coma, pero lo más triste viene a continuación. Dice, y muchos son los que entran por ella. Fíjese, en lo ancho, ahí va toda la gente, hermano. Cuando usted está en el centro y usted va por la calle y ve aquella gente, ¿verdad? Aquel montón de gente caminando por la calle, ¿qué es lo que hace? ¿Qué se hace cuando uno anda en el centro de la ciudad, me refiero, y hay una feria, digamos, y está todo lleno? ¿Qué uno hace? Buscar otro camino, ¿no? Pero hay gente que no busca otro camino, hay gente que le gusta donde va. Allá en mi país decían un dicho que decía, donde va Vicente, ahí va toda la gente. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí, hermano. Donde va todo mundo, ahí va todo mundo, ¿verdad? Caminando. Y sabe, y dice Jesús, les dice aquí, y miren, y ese camino lleva a la perdición. Y muchas personas, dice, son las que van por ese camino. Es ilógico, ¿verdad? Ir por un camino que uno sabe de que lleva a la muerte, hermano, que lleva a la perdición. Y aquí no está hablando de una simple perdición, sino que está hablando de la perdición eterna, hermano. ¿Por qué? Porque los frutos revelan que no es parte del reino de Dios. Dice que es importante saber esto, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Elegimos el platus? ¿Qué les parece? Sigamos, dice, versículo 14, dice, porque estrecha es la puerta, o sea, oteo, ¿verdad? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Verdad? Ahí surge la primera pregunta. ¿Cuál es nuestro camino? ¿El ancho o el angosto? El angosto. Un hermano, conmigo dos. Vamos a ver, ¿verdad? El camino, ya dijimos, ¿verdad? El camino ancho es el más fácil, hermano. Ahí no hay problemas. Ahí no existe las bienaventuranzas. Ahí no están. Ahí todo mundo puede caminar. Ahí todo mundo puede estar. Ahí caben todos. Ahí hay... Iba a decir algo en contra de un grupo, pero mejor no lo voy a decir porque me puedo meter en problemas. Pero ahí caben todos, hermano, y sin problemas. El problema es al final. El problema es cuando el Señor nos llame a su presencia, porque ¿sabe qué? Todos nos vamos a morir un día, hermano. ¿Y qué va a pasar con nosotros cuando nos muramos un día? Ayer lo estudiábamos, ¿verdad? Ayer lo estudiamos en la célula, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Algunos dicen, no, después de la muerte no hay nada. Ajá. Y si le preguntamos al rico,
¿Qué nos podría decir el rico? ¿Por qué camino creen ustedes que caminó el rico? Si usted fue a la célula ayer, usted sabe. ¿Por qué camino caminó el rico? Por el ancho, ¿no? Pero ahí estaba Lázaro. Entonces, Lázaro, ¿por qué caminó toda su vida? ¿Y cuándo recibió el Señor Lázaro? Cuando murió. Perdón la pregunta. Ajá. ¿Cuándo recibió el Señor Lázaro? No se sabe, hermano. La Biblia no lo dice. Pero si usted lo ve, son los ángeles los que lo vienen a recoger, ¿verdad? Quiere decir que Lázaro un día tuvo su encuentro con Dios. ¿Cuándo fue? No lo sabemos. Pero caminó, se puede ver de que Lázaro sí caminó por el camino angosto. Mientras el rico, él se daba unos grandes banquetes, borracheras, orgías, ¿verdad? Y eso, hermano. O sea, ahí puede ver usted que el camino ancho es fácil. Pero su fin, dice aquí el Señor Jesús, pero el fin de aquí, el fin de ese camino es la muerte, la perdición. Es la perdición, hermano. Eso es. Fíjese. Vamos a leer algunos versículos ahora. Fíjese, por ejemplo, dice, ¿por qué tenemos que elegir el camino angosto? Lo que dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Si yo me he equivocado, acuérdese, usted me puede corregir. Sin problemas. Hebreos 9:27. Mire, ¿por qué tenemos que elegir el camino angosto? Salir del ancho ya. Si alguien lo tiene ya, puede leerlo, hermano. Me puede ayudar. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Ajá. ¿Cuántas veces dice que nos vamos a morir? Una sola vez, ¿verdad? Y después de eso dice el juicio. Ah. Fíjese, hermano, no es por asustarlo, no es por darle miedo. No es mi intención esta hora asustarlo, hermano. Pero mire, la muerte es lo más seguro que todos los que estamos aquí tenemos. Fíjese que yo me puse a investigar un poquito de la muerte, de los números de la muerte, los números que se producen de muerte en el mes. Esto es a nivel mundial. En el mes, mire cuántas personas se mueren. Se mueren 172,000 personas. En el mes, 172,000 personas. Multiplíquelo por 30 y ahí le va a dar la cantidad de muertes por... No, me he equivocado. Esto es al contrario. Sí, muy bien. 172,000 personas por día. Fíjese, 172,000 personas por día. Ahora multipliquémoslo por 30. ¿Cuánto da? 5.160.000. Mire, por mes. Mire cuántas personas se murieron. El mes pasado, mire, se murieron, el hermano lo dijo, 5.160.000 muertes. Multiplícalo por año. ¿Cuántos? 62 millones. Ahí están las cifras, hermano, para que usted vea de que anualmente se están muriendo 62 millones. Según los estudios y todo, para el año 2030 van a haber muertes. Yo no sé si lo voy a decir bien, pero oiga, mire cuántas personas se habrán muerto para el año 2030. Se habrán muerto 3.715 millones de personas para el año 2030. Ahí podemos estar nosotros, ¿no? En esa cifra, en los 3.715 millones. Ya no le gustó, ¿no? Fíjense. Pero lo que reflejan los números es que verdaderamente la gente se está muriendo. Ahora vamos a hacer un ejercicio, hermano. Hagamos este ejercicio. Si el versículo que hemos dicho, que hemos leído hoy, dice de que los que entran por el camino angosto son muy pocos, diariamente, de los 172,000 personas que mueren diario, ¿cuántas personas se van al cielo? ¿Cuántas cree usted que son personas salvas de esos 172,000 personas? Pongámosle un número, como dice la Biblia, que las personas que entran por el camino que lleva la vida son muy pocos. De las 172,000 personas, ¿cuántas personas podrán ser salvas? ¿Ah?
La hermana dice el 1. ¿Quién dice el otro? Oh, ¿quién dice más? No, 30%. 30%. Ángela. Unas 2,000 personas. Probable, hermano. Y 170,000 se van al infierno, fíjese. No al infierno, sino que a la condenación en estos momentos. Pero mire, hermano, o sea, pensándolo en ese sentido de que solo 2,000 personas se vayan salvando, ¿cómo estará el cielo y cómo estará digámosle el infierno para saber, ¿verdad?, de lo que nos estamos refiriendo? ¿Cómo estará el cielo y cómo estará el infierno de lleno? ¿A dónde estará más lleno? ¿En el cielo o en el infierno? Están bronceando. Fíjese. Mire qué ilógico es el ser humano, hermano. Mire qué ilógico es que aún en estos 172,000, y ya dijimos que 2,000 personas probablemente serán las salvas, porque son muy pocas las que hay en el camino de la salvación. Eso haciendo una idea, ¿verdad?, jugando con los números en la mente. Fíjese, se me olvidó la idea que les iba a decir. Pero mire qué ilógica es la gente de que prefieren el camino fácil, hermano. ¿Por qué la gente prefiere el camino fácil? Por el compromiso. Porque hay que dar frutos. Es que mire, hermano, el cristianismo no es simplemente decir o portar una Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos tienen Biblia en papel ahora? Como poco, ¿no? Pero hermana, hoy la Biblia aquí la tenemos. Bueno, está bien. Pero no es eso, hermano. El cristianismo no es solo tener la Biblia. El cristianismo no solo es venir y cantar, ¿verdad? O venir a la iglesia. Ese no es el cristianismo. Ese no solo eso es el cristianismo. Ya, ahí lo dijo el hermano. ¿Qué significa el cristianismo? Porque aquí se lo anoté y yo lo anoté para que no se me olvide, porque a mí se me olvida. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuál es el cristianismo? ¿Cuál es la vida que Dios pide? Mire, esto es el cristianismo, es seguir a Jesús. Porque la puerta estrecha es Jesús. Él es la puerta estrecha. Él es el camino, Él es la verdad, dice el Señor, ya lo vamos a leer. Y Él es la vida, dice. Y nadie, dice, va al Padre si no es a través de Jesús. O sea que nosotros no tenemos otro camino para ir, hermanos, sino que el camino que nosotros tenemos que ir caminando es el camino de Jesús. Pero ¿qué implica ir en el camino de Jesús? Mire, implica lo siguiente. Primero, renunciar al pecado. ¿Cuántos hemos renunciado al pecado? Amén. Renunciar al pecado. Segundo, renunciar a aquello que nos tenía atado, a los vicios que nos tenía atados. Eso es seguir a Jesús. Eso es verdaderamente estar en el camino angosto, hermano. Porque si uno no ha renunciado al pecado y a lo que lo tenía atado, a los vicios de cualquier índole, hasta el teléfono puede ser un vicio hoy. Entonces quiere decir de que uno todavía va en el camino ancho. Va directo a lo que dice el proverbio. Hay caminos, dice el proverbio, que al hombre le parecen correctos, rectos. No, yo voy a la iglesia los domingos, ¿verdad? Pero en la semana no es como es el domingo, hermano. Entonces quiere decir de que no ha habido un cambio. No ha habido un verdadero dejar. Ahora vamos a decir, hay dos clases de cristianos, hermano. Están los cristianos que son arrepentidos de verdad, que han nacido de nuevo. Y hay otra clase de cristianos que son los cristianos convencidos. Los cristianos convencidos son los que les gustan la palabra de Dios, los que leen la Biblia de vez en cuando, los que andan escuchando música todo el día. Pero a la hora de hacer y de ser, como dice las bienaventuranzas, pocas cosas practican. O practicamos, ¿verdad? Porque es dura enfrentarse a la bienaventuranza. Eso es duro, hermano. Ese es un llamado tremendo. Pero mire, hay dos formas de saber si uno está por el camino,
si está en el camino angosto, hermano. La primera forma está en Romanos capítulo 8, versículo 16. Ahí está la primera forma. La primera forma de saber si uno está caminando en el camino angosto o está en el ancho. Romanos 8, 16. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Amén. Ajá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está. ¿Cómo saber si somos hijos de Dios? A través del Espíritu. Hagamos otro ejercicio, hermano, en esta mañana. ¿Cuántos tienen valor aquí en esta mañana? ¿Cuántos valientes hay aquí? Levante la mano los valientes. Vamos a hacer lo que dice ahí, ¿verdad? Le vamos a preguntar al Espíritu, Espíritu, mire, porque el Espíritu nos habla, hermano. El Espíritu habla. Mire, el cristianismo, otra cosa, antes de que se me olvide, que ahora me acuerdo. Otra cosa, el cristianismo no es por herencia. Nosotros, los padres, no le podemos pasar el cristianismo por herencia a nuestros hijos. Eso no, hermano, porque, ¿sabes? En mi experiencia, yo viví eso. Yo fui cristiano desde que me acuerdo, yo soy cristiano. Fíjese lo que le he dicho. Desde que me acuerdo, soy cristiano. Yo me acuerdo que antes me decían, ¿y qué pecado tienes tú, verdad? Si has nacido en la iglesia. ¿Qué pecado tenía yo por haber... y había... ¿Qué pecado creen ustedes que yo tenía? Que me decían que yo no tenía pecado, pero ¿qué pecado podía tener si había nacido en iglesia? ¿Cuál era mi pecado? Había nacido en iglesia y me decían, no, tú no tienes pecado. ¿Tú qué pecado le vas a confesar al Señor? ¿Qué le podía confesar yo al Señor si había nacido en iglesia, hermano? ¿Qué creen ustedes? Porque no nace ya con el pecado. Tenía el pecado, ¿no? Necesitaba un encuentro con Dios. Mateo capítulo 3, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. ¿Sabe a qué edad tuve mi nuevo nacimiento? Yo ahorita tengo 47 años, pero tuve mi verdadero encuentro. Que yo me acuerde. A los 19 años. Pero a mí me dijeron toda mi vida, y fui líder, hermano, así. Imagínense qué pecador era yo, ¿no? ¿Qué me hubiera pasado si yo me hubiera muerto en ese tiempo? ¿A dónde estuviera? Cuando andaba haciendo lo que dice el camino ancho, donde todo era felicidad, todo era tranquilidad, eran amigos, eran mujeres, eran cosas que yo hacía. ¿Qué era lo que me esperaba a mí? Era lo que dice ahí, ¿verdad? La destrucción. Yo le hablo de mí porque ese es el testimonio que conozco, el mío, hermano. Pero gracias al Señor, ahora si le preguntamos al Espíritu, Espíritu, dinos, ¿soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Y tenemos que quedarnos callados, en silencio, esperando oír la voz de Dios. ¿Y sabe lo que se viene a la mente, hermano? Cuando uno le pregunta al Espíritu esta clase de preguntas, ¿sabe qué es lo que se viene a la mente? La bienaventuranza. Ahí está, hermano. Entonces tenemos que asegurarnos, no solo ser convencidos, no solo ser que nos guste la iglesia, que nos guste la comunión entre los hermanos, sino que lo que tenemos que asegurarnos es de que ya entramos, ya cumplimos la orden que el Señor nos ha dado, que es: entren por la puerta estrecha. Eviten la puerta ancha, porque ancha es la puerta, dijo el Señor, pero esa puerta les va a llevar a la destrucción, al pecado, hermano, al infierno. La puerta ancha lleva dirección. Ahí está el bus esperándonos, que dice, si vamos por la puerta ancha, ahí está el bus esperando, que dice directo al infierno. ¿Cuántos se quieren ir al infierno? Pero ¿cuántos vamos para el cielo, hermano? Amén. Ajá. Váyase conmigo ahora a Deuteronomios 30, 19. Ya vamos a terminar. Deuteronomios 30, 19. Y vea lo que dice ahí. ¿Ya alguien lo tiene? Sí. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida,
para que tú y tus descendientes puedan vivir. Mire qué duro, hermano. O sea que Jesús lo que está haciendo en este versículo, mire, está agarrando a los discípulos y los ha puesto enfrente de las dos puertas, hermano. Y lo que Jesús les ha dicho es lo que Moisés dijo aquí. Moisés, como que proféticamente, fíjese, proféticamente, Moisés lo que está hablando es precisamente lo que Jesús está diciendo aquí. Solo que Moisés está diciendo otro tipo de palabras. Lo que Moisés está diciendo es: yo los pongo enfrente de la vida y de la muerte. Elijan ustedes, le dice. Eso es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos, hermano. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo ahora. Y dice ahí al final: para que vivas tú y para que viva tu descendencia. Porque de nuestro testimonio, de cómo nosotros vivamos la vida cristiana, depende que los que nos rodean también quieran ser como nosotros aparentamos ser, hermano. Si nosotros somos enojados, los que están con nosotros van a ser enojados. Si nosotros somos mal hablados, los que están con nosotros van a ser mal hablados. Si nosotros somos, ¿qué le digo? Usted puede ponerle cualquier adjetivo que usted quiera. Si usted es así, pues el que está al lado suyo va a ser así. Llámese su hijo, llámese su esposo, llámese su esposa, ¿verdad? Si nosotros gritamos, pues un grito vamos a conseguir. Pero entonces por eso el Señor nos llama. Tenemos que vivir como gente que somos parte de un reino. Un reino que es totalmente diferente al reino de la tierra, hermano. Porque yo le quiero decir que todo lo que usted ve aquí, todo lo que usted se esfuerza, lo que yo me esfuerzo, un día esto se va a quedar. No vale la pena, hermano, desaprovechar la vida por lo que se va a quedar. Yo no le estoy diciendo que no hay que hacer las cosas, sí hay que hacerlo, pero nuestro corazón no debe estar puesto solo en las cosas que nos atan a esta vida, porque somos parte de un reino, de un mejor reino, hermano. De un reino que al final de todo dice el Apocalipsis que Juan vio bajar una nueva ciudad, una nueva Jerusalén. Imagínense, y dice Juan ahí en la descripción que él nos da de la nueva Jerusalén, de que aquello eran calles de oro, mar de cristal, y lo mejor de eso, dice que en medio de la ciudad había un trono, y dice, en el trono estaba sentado uno que iluminaba toda la ciudad y no había necesidad ni de sol ni luna porque el resplandor del que estaba sentado en el trono era suficiente, hermano. Y mire qué maravilloso es. Pero Juan en el Apocalipsis, en los últimos capítulos, habla de que hay un juicio real y que todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, mire, fueron lanzados, dice, a un lago que arde con azufre y fuego. Entonces, ¿qué es lo que queremos para nuestra eternidad, hermano? ¿Qué es lo que queremos para nosotros, para nuestra familia? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que le deseamos heredar a nuestros hijos? Porque le podemos heredar el conocimiento de Dios. Por el Proverbios 22:6 lo dice, ¿no? Dice, instruye al niño en su camino, dice. ¿Y qué dice? Pero de ellos va a ser la decisión también. O sea, nosotros tenemos que agarrar a nuestros hijos, tomarlos de la mano y enseñarles, pero no obligarlos, sino que ellos tienen que tomar la decisión. Así como yo como su padre y la madre tomamos la decisión. Pero si no estamos decididos, hermano, ¿qué decisión van a tomar nuestros hijos? La otra decisión, hermano. Por eso es que nuestros hijos no están muchas veces con nosotros. Mire qué importante es estar parados enfrente de estas dos puertas, pero tomar la buena decisión. Pero después de atravesar por la puerta estrecha, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de Jesús, que entremos y que estemos seguros que ya entramos a la puerta estrecha. Porque de lo contrario, hermano, hermana, amigo que estás aquí, yo no te aseguro buenas cosas para el futuro. Pero los que estamos en Cristo, dice la Biblia, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice, todas han sido hechas nuevas. Ahora sí podemos
cumplir las bienaventuranzas. Ya no es difícil cumplirlas porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a los hermanos que nos ayudan a caminar rectamente. Y es parte de las bienaventuranzas. Entonces, hermanos, si usted se ve ahora parado enfrente de la puerta, ¿cuál es la decisión que usted va a tomar este día? ¿O cuál es la decisión que usted ha tomado? ¿O está seguro usted que su puerta, la puerta por la cual ha entrado, es la puerta estrecha? O usted me puede decir, no, todavía yo me lo estoy pensando, pero ¿para qué piensa? Ya vimos que hay números que indican que diariamente la gente se está yendo por la puerta ancha. Ahí están los números, hermano. Ahí están. ¿Quiere usted ser un simple número? Pues quédese así, ¿no? No hay problema. Pero si usted quiere tener una vida mejor, quiere tener una vida gobernada por Dios, porque ese es el cristianismo también, una vida que es gobernada 100% por Dios, y uno no puede hacer nada sin pedirle la ayuda a Dios, sin pedirle el consejo a Dios, sin preguntarle a Dios, Señor, ¿esto me conviene o esto no me conviene? Señor, ayúdame a amar a mi prójimo, ayúdame a amar a aquella persona, a aquel hermano o hermana que me hace la vida difícil. Porque todo eso nos encontramos en el camino angosto, hermano. El camino angosto no es fácil, pero con Cristo todos lo podemos. Amén. El camino angosto va a traer dificultades, va a traer chismes, hermano. ¿A cuántos le han hecho algún chisme aquí alguna vez? ¿Verdad? Desde lejos vienen los chismes muchas veces. Pero si tenemos a Cristo, hermano, hay que hablen, hay que digan, hay que nos critiquen, que nos señalen. Si nos señalan, ¿sabe qué significa que nos señalen a nosotros? Por Cristo estoy diciendo, ¿no? Eso es una bendición, hermano. Que nos quieran matar por el Evangelio, esa es una bendición. Si los discípulos, si los primeros cristianos en la antigua Roma, ellos morían en los circos romanos, las autoridades los mataban, pero ellos morían gozosos, hermano. ¿Por qué nosotros no podemos ser así? ¿Por qué nosotros no podemos entregarle la vida al Señor ahora? Sencillo, ¿verdad? Por lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 6. Salmo capítulo 1, 6. El Salmo 1 habla del hombre bienaventurado. Mire, el versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perece. El Señor conoce, hermano, a los que son parte de su reino. Él los conoce. Él me conoce a mí, Él los conoce a usted, nos conoce a todos. Sabe que estamos pensando en esta hora, sabe que podemos estar diciendo, este cuento es el cuento chino que siempre me han contado. Porque así pensábamos, hermano. Así piensan muchas personas, porque la gente piensa que hablar de esto es hablar de lo mismo que por 2000 años se ha venido hablando. Pero no se han enterado de que Jesús lo que quiere es darnos vida, liberarnos de la muerte. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que más quiere el Señor para usted. Es cierto, ¿verdad? El Señor nos quiere bendecir, pero la principal bendición que Él nos quiere dar es la vida eterna. ¿Y qué más cosa más grande que la vida eterna, hermano? Por ahí un señor en las redes sociales dijo que a él ya no le interesa la vida eterna. Pues a mí sí, hermano. ¿A cuántos les interesa la vida eterna? A nosotros sí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrar por la puerta. Aquí está una gran puerta, ¿verdad? Y hemos entrado todos. Pero ahora el Señor nos ha puesto enfrente de las dos puertas, una puerta estrecha y una puerta angosta. ¿Cuál es nuestra opción? ¿Qué vamos a decidir? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir como cristianos arrepentidos y verdaderos, o vamos a vivir como cristianos convencidos, que les gusta nada más, pero no hay un cambio, no hay una transformación real? Y el Señor dice en Mateo capítulo 3, es necesario, dice, nacer de nuevo. Es necesario, hermano. Amén. Voy a terminar ya. Solo nos vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 9. Juan 10, 9.
La invitación para ir por el camino de la vida está abierto para todos hoy. Para todos, hermano. Pero, ¿cuál es el camino? En Juan 19 dice Jesús, yo soy la puerta. O sea, Él es el otevos, hermano. Él no es el platus, es el otevos. Él es el otevos, o sea, lo estrecho, Él es. Aunque usted vea el camino difícil, pero Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice el Señor. Mire cómo será, dice, será salvo y entrará y saldrá y hallará, ¿qué? Pastos. El Salmo 23, ¿verdad? Quiere pastos verdes donde recrear su vida, donde estar bien, donde tenerlo todo. Entonces entre por la puerta que se llama Jesucristo. Pero no quiere eso, entonces haga lo otro, ¿verdad? Váyase por la puerta ancha, donde todos caben, donde está el bus ahí esperándolo. Pero sabe que la dirección ya no es el cielo, sino que la dirección es el otro lugar donde hay tormento, hermano. Así como lo dice, por ejemplo, Mateo 9, 44 y 49. Si usted léalo en la casa, que habla del infierno, ¿cómo es? Mateo 9, 44 al 49. Entonces, para terminar, ¿cuál es nuestra opción? ¿Cuál ha sido nuestra opción? ¿La angosto o lo ancho? ¿Qué es lo que vamos a decidir? Discúlpeme que sea redundante, pero se tiene que decir. Lo estrecho lleva a la vida, aunque sea difícil, y lo ancho lo lleva a la muerte. Entonces, ¿cuál es su decisión? ¿Por dónde vamos caminando, hermano? ¿Por dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Ya compramos el ticket para la venida del Señor. Cuando la trompeta suene, nosotros estamos seguros de que nomás suene la trompeta, nos vamos, hermano. O vamos a ser de los que nos quedamos. Y va a ser triste, ¿verdad? Porque después de haber escuchado esto, nosotros ya no tenemos excusa delante del Señor. Y dice, eso es lo más triste, hermano. Y no vaya a ser que el Señor después nos aplique el versículo que diga, apartados de mí, no te conozco. Qué triste, ¿verdad? Habiendo estado tan cerca de la salvación, la despreciamos. Qué triste. Hermanos, yo les invito a que todos los que estamos aquí, este día entremos por la puerta estrecha y que caminemos por ella y que vayamos directo. Y al final del camino estrecho, a pesar de las dificultades y a pesar de los dolores y a pesar de los problemas, usted va a ver a Jesús con los brazos abiertos lo esperando. Y cuando usted llegue le va a decir, hijo, te esperé tanto tiempo, te esperé 60 años, te esperé 80 años, le va a decir a unos. Nos va a decir, a otros nos va a decir menos. Te esperé 40 años. Pero ya estás conmigo, bien, buen siervo fiel. Pero a otros, imagínense. No te conozco. Qué triste. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar, hermanos, esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Y teniendo en la mente las bienaventuranzas y teniendo en la mente la idea de la puerta estrecha y de la puerta ancha, ahora cada uno de nosotros tiene que reconocer por qué camino, cuál es el camino en el que va. Y si usted se ha dado cuenta de que su camino es el ancho que lleva a la perdición esta mañana, usted puede entregarle su vida al Señor y decirle, Señor, yo me arrepiento. Yo quiero llegar a donde tú estás, Señor. Pero si usted sabe, como cristiano, que no ha practicado las bienaventuranzas todavía, que no las practica, que todavía le es difícil, ser justo, ser misericordioso, ser pacificador y ser todo lo que Jesús dice que tenemos que ser. Entonces esta mañana usted le puede decir, Señor, ayúdame. Ten piedad de mí, Señor. Ayúdame a caminar como tu Hijo, Señor. Si hay alguien aquí, todos estamos con los ojos cerrados. Si hay alguien aquí que le quiere entregar su vida al Señor, que se ha dado cuenta que no ha caminado por el camino angosto que lleva a la vida,
esta mañana podemos orar por usted. Solo levante su mano ahí donde usted está. Si hay alguien que se ha dado cuenta, si usted, hermana o hermano que está aquí, se ha dado cuenta que no camina todavía ese camino angosto, esta mañana puede levantar su mano y nosotros vamos a orar por usted. Nosotros solo queremos orar por usted. Solo queremos pedirle al Señor que le ayude. Que le ayude. Eso es lo que queremos pedirle. ¿Habrá alguien que le quiera entregar su vida al Señor? Que no quiere irse por el camino ancho más, sino que quiere caminar por ese camino angosto que lleva la vida. ¿Habrá alguien aquí? Si no lo hay, pues vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Órele ahí al Señor. Dígale, Señor, renuévame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un hijo verdadero, Señor.